Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida. Estamos agradecidos porque cuando podemos transmitir y podemos llevar un mensaje, sentimos gozo, sentimos alegría de poder tomar su palabra y sobre todo, mis amados, saber que ustedes están allí en casa, hambrientos de la palabra de Dios, sedientos, mis amados, por escuchar un mensaje que edifique sus vidas, que transforme sus corazones y que la palabra nos pueda también exhortar, o sea, animar y exhortar también en llamarnos la atención para poder hacer la tarea a la cual nuestro Padre nos ha enviado. Por eso, en esta mañana, mil y mil gracias por permitirnos entrar en sus hogares, por poder entrar allí a su sala, tal vez en su habitación, ahí en el lugar donde usted se encuentra, tal vez va en un carro y está escuchando el mensaje en esta mañana. Queremos darle toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración a nuestro Padre Celestial. Padre, oramos en esta mañana, colocamos este tiempo en tu presencia y te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor y misericordia. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne la mente y el corazón del hombre. Eso es lo que pedimos en esta mañana, que tu palabra que es poder, tu palabra que es vida, tu palabra que es la verdad, hoy sea transformando vidas, transformando corazones, Señor, trayendo sanidad, trayendo esperanza, también exhortando, Señor Padre amado, animando, Dios de los cielos, llamando también la atención, que hoy, Señor Padre amado, podamos terminar y al terminar, Señor, de llevar esta enseñanza, Señor, las vidas de nosotros sean transformadas por el poder de tu Espíritu, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Que hoy, Padre amado, la gloria tuya descienda en cada hogar, en cada vida. Por eso, Padre, perdona nuestros pecados, perdona, Padre amado, nuestras iniquidades, Señor. Perdona, Señor, todo mal que haya todavía, Señor, que esté fluctuando en nuestros corazones o en nuestras mentes. Señor, arrópanos bajo tus alas, Señor. Padre amado, y acobíjanos bajo tu gracia y danos esa gracia infinita tuya para poder, Padre de la gloria, cada día vivir en santidad y agradarte a ti, no a los hombres. En esta mañana, por eso, Señor, te honramos, te bendecimos, te exaltamos y pedimos esa presencia divina de tu Espíritu. Padre, tocando vidas, empiece a tocar corazones a través de tu Espíritu. Señor Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, aún los que están enfermos, hoy sean sanos por el poder de tu palabra. Señor, que podamos entender lo que la Escritura enseña, lo que ella nos habla y que podamos darle la interpretación correcta a lo que es tu palabra en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amados. Quiero que me acompañen allí con su escritura, la palabra, la Biblia, sí, las escrituras. Yo les llamo las sagradas escrituras porque esas son las escrituras dejadas por el Eterno. La Torá, como dicen muchos, sí, que es un libro de instrucción porque toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un libro de instrucción que Dios nos ha dejado a través de varios hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo para edificación y para poder que nuestras vidas sean transformadas. Entonces, acompáñenme a Juan en el capítulo 8, en el versículo 31, y dice, allí tiene un título, dice, la verdad os hará libres. Y hoy traigo un título, un tema, mis amados, que quiero que ojalá usted lo pueda escribir y lo tenga muy en cuenta antes de leer el pasaje que vamos a leer, que es Juan capítulo 8 del 31 al 38. Y dice, ¿moriría usted por decir la verdad? ¿Moriría por decir la verdad? ¿Usted moriría por decir la verdad? ¿Estaría dispuesto a morir por decir siempre la verdad? ¿Estaría dispuesto a morir aun cuando lo confronten con cosas, mis amados, lo amenacen con su familia y estaría dispuesto a morir por la verdad? Ese es el tema que tenemos hoy en esta mañana. Y quiero que preste mucha atención porque es prácticamente lo que nos está viviendo en esta época. Y la palabra de Dios nos enseña entonces en el versículo 31, dice, dijo entonces Yeshua Hamachía, nuestro amado Señor Jesucristo, a los judíos que habían creído en él. Le está hablando a los judíos y le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Yeshua Hamashíach les responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Ministra tú, Señor, en esta mañana y llénanos de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Yeshua Hamashíach, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando se habla o se toca el tema de cómo le gustaría morir, en este tiempo he hablado con algunas personas y toqué el tema, ¿cómo le gustaría a usted morir? Y hasta en mi pensamiento llegó también esa respuesta de poderme acostar y quedar dormido y no volver a despertar. Sería una muerte muy bonita. Pero después de hablar con varias personas y de pronto de llegarme un escrito que me llegó, el Espíritu me inquietó para mirar cómo habían muerto los hombres de Dios. Cómo murieron aquellos personajes que dieron su vida para llevar el Evangelio a todas las naciones. Y también me muestra cómo murió nuestro amado Yeshua Hamashíach, que murió en una cruz. Y entonces tendríamos que conocer qué es la verdad. Y voy a hablar varias cosas de la verdad, de lo que podemos encontrar de la verdad, de lo que teológicamente es la verdad, para que podamos nosotros entender si tenemos la verdad en nosotros y vamos a morir por esa verdad y estamos dispuestos a morir por ella. O queremos morir de pronto así, en una muerte bonita. La verdad se define como aquella que se ajusta con los hechos o la realidad. Se trata de autenticidad, veracidad o realidad. Es una palabra, la palabra es la realidad. Se trata de cómo las cosas son en realidad. La verdad se trata de hechos reales, eso es la verdad. Teológicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente, la voluntad, el carácter, gloria y el ser de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Es lo que es porque Dios lo declara así y lo hizo así y no cambiará porque eso es inmutable. Toda verdad debe de ser definida en términos de Dios, cuya naturaleza siempre será la verdad. La verdad a muchas personas le incomodan. Yo no sé, pero tal vez cuando usted está hablando con alguien o escucha alguna conversación y usted sabe que la persona que está hablando no está diciendo la verdad y de pronto, perdónme la expresión que voy a tomar, mete usted la cucharada o metemos la cucharada y decimos lo que pasó, lo que sucedió. Creo que escuchamos algunos de estos dichos o de estas frases y usted de pronto me va a entender lo que le quiero decir. Pero dice, usted sí es bien sapo. Eso es una de las realidades que le dicen a uno. Otra es, salte aquí. Otra realidad es, ¿quién lo llamó? ¿Quién le dijo que viniera? Otra es, usted sabe cómo mueren los sapos y así sucesivamente podremos nosotros tener muchas respuestas porque cuando alguien quiere decir la verdad incomoda. La verdad bíblica confronta con el pecado y a la gente no le gusta que le saquen sus mentiras. No les gusta que le saquen sus engaños, no les gusta que saquen su pecado a la luz porque se enfurecen las personas. Las personas quieren vivir de acuerdo a su acomodo, de acuerdo a sus verdades, que no son verdades reales, sino mentiras, y quieren vivir con sus mentiras constantes. Y por eso, mis amados, la palabra de Dios siempre nos va a llevar a nosotros a que seamos hombres sinceros, transparentes y honestos ante la presencia de Dios y de los hombres, y que no, y pase lo que pase, suceda lo que suceda, es mejor decir la verdad y tener el alma, tener nuestro espíritu tranquilo y reposado, tener nuestro cuerpo en descanso cuando decimos la verdad.
Por eso, cuando nosotros hablamos del Evangelio de Cristo, es hablar de la palabra encarnada, la verdadera palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, vamos a mirar varias opciones de verdad y miramos nosotros o características de la verdad para que quede un poco mejor. Dice, la verdad es divina. La verdad es de arriba, no es de este mundo. La verdad viene de lo alto. La verdad descendió de lo alto, nació, mis amados, a través de una mujer. La verdad nació en Cristo. Dios es la fuente y es el único autor de la verdad. Y a través de Cristo, porque Cristo es la verdad. La verdad es absoluta. Sin Dios no puede haber ningún absoluto. Sin absoluto no puede haber verdades objetivas ni universales. Sin absoluto la verdad se vuelve subjetiva, relativa, pragmática. Toda la verdad es absoluta porque Dios es la verdad absoluta. Lo que es contrario a la verdad es una mentira. La verdad es inmutable. Dios no cambia y tampoco su verdad. No puede ser verdad hoy y mañana no es verdad. La verdad siempre será la misma ayer, hoy y siempre. Lo correcto es siempre correcto y lo malo siempre será malo. La sociedad puede tratar de redefinir la moralidad. La cultura puede tratar de reclasificar todas sus costumbres, pero Jesús se identificó como la verdad y no la costumbre de la época. La verdad es siempre la misma y nunca va a cambiar porque la verdad viene de parte de Dios. El Salmo 119 encontramos en el versículo 89 y quiero que me acompañen ustedes allí para que usted pueda observar lo que la palabra de Dios dice de la verdad. Y dice en el Salmo 119, 89, dice, para siempre, oh Yahweh, para siempre, oh eterno Jehová, dice, permanece su palabra en los cielos. ¿Dónde permanece? En los cielos. Siempre, y es la palabra, la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Pero si miramos Isaías en el capítulo 40, en el versículo 8, vamos a encontrar nosotros que la palabra de Dios dice, secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jamás va a cambiar la palabra de Dios. Esta palabra es la realidad, la verdad dejada por el Padre, la Torá, la instrucción, la cual no se puede cambiar ni transformar, no se le puede añadir ni se le puede quitar, porque la palabra de Dios, mis amados, no va a cambiar nunca y jamás el hombre podrá cambiarla. Aún vemos que van a quitar es que la Biblia por una nueva Biblia y miramos nosotros que el mundo cambia, los reinos se levantan y descienden y cambian y hacen miles de cosas, pero la verdad permanece, la verdad es inalterable, no se podrá cambiar nunca. La verdad es autoritativa, la verdad no balbucea, la verdad no tartamudea jamás. Habla con la autoridad suprema de Dios mismo. La verdad debe ser escuchada, requiere toda nuestra atención. Mis amados, la verdad es imponente, es llamativa, es direccional, tiene la autoridad para mandarnos, por eso debe ser escuchada. Yeshua lo dijo claramente en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va a ir al Padre sino por mí. Una palabra de autoridad, una palabra autoritativa, una palabra en la cual no hay cambio, es inmutable porque no existe otro camino, no va a haber otro camino, no va a haber de otra forma sino únicamente a través de nuestro amado Yeshua HaMashiach. La verdad, mis amados, dice en Juan capítulo 8 en el versículo 32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando se recibe por la fe, la verdad libera nuestras almas de la tiranía del pecado. Nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro amado Jesucristo, oró y dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y encontramos, mis amados,
que nuestro amado Yeshua, nuestro amado Jesucristo, Él le pidió al Padre, santifícalo. La verdad santifica, la verdad purifica, la verdad nos lleva, mis amados, a que tengamos una relación más íntima con Dios, a poder tener paz, descanso, no estarnos escondiendo de nada ni de nadie, porque la verdad siempre, mis amados, la verdad siempre nos llevará a que tengamos paz en el corazón. Y qué bonito poder tener la verdadera verdad de lo que dice la palabra, de lo que enseña la Escritura, que es Cristo en el corazón, porque una persona que tiene a Cristo en el corazón, mis amados, no miente. Una persona que tiene a Cristo en el corazón es una persona que anda siempre con la frente en alto, y no importa lo que venga o lo que pase o lo que suceda, no importa si lo atropellan, no importa lo que hagan con él, mis amados, se sostiene siempre porque sabe que está con la verdad que es Cristo. Por eso, cuando miramos nosotros en Juan capítulo 17, versículo 17, lo dice claramente el Señor: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. La verdad limpia y purifica. Penetra en el nivel más profundo del corazón humano, corta el hueso y trabaja de adentro hacia afuera. Mis amados, muchas veces predicamos, muchas veces le hablamos a las personas de la palabra de Dios, y como que la vemos que está igual, la vemos que como que no tiene un cambio, pero el cambio siempre va a empezar allá adentro en el alma, va a empezar en el corazón, va a empezar en el interior de la persona, va a quedar, mis amados, porque penetra, por eso penetra hasta lo más profundo. Y en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos enseña, mis amados, y yo creo que todos se conocen este versículo y lo sabemos de memoria, y si no lo sabemos de memoria, lo vamos a leer, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada con dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne la mente y el corazón del hombre. Eso es la palabra, y si la palabra es la verdad, y el Señor Yeshua HaMashiach está diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra tiene que penetrar, las escrituras tienen que entrar en nuestras vidas para poder hacer un cambio, una transformación, y solamente la verdad en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, nos puede transformar y cambiar, mis amados, de nuestra forma o manera de vivir. Tiene el poder de transformar vidas, convierte, santifica, fortalece, ajusta y transforma y reforma. La verdad renueva nuestras mentes, aviva nuestros corazones y nos da una dirección, mis amados, cambiando nuestros pasos, nuestra forma y nuestra manera de vivir. Si la palabra de Dios no ha cambiado mi forma, es porque no ha penetrado, es porque tal vez he puesto una coraza, es porque tal vez no quiero aceptar la verdad, porque quiero seguir viviendo en la mentira, quiero seguir viviendo de acuerdo a mis conceptos, de acuerdo a lo que mi mente tiene, de acuerdo a lo que he aprendido del mundo, y quiero seguir viviendo con las cosas del mundo. Pero cuando yo le permito que la palabra penetre, cuando yo permito que la palabra entre a mi vida, tendré una transformación y un cambio radical. La verdad tiene la última palabra en todos los asuntos, diciéndonos cómo adorar y cómo adorar al Señor, cómo adorarle, cómo andar, mis amados, cómo vivir para Él todos los días. Nos dice cómo seguir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. La palabra nos enseña a nosotros qué pasos debemos de seguir. Por eso se llama instrucción, nos instrucciona, nos guía. Cuando nosotros miramos la Escritura dice que fue inspirada por Dios y útil para poder rearguir, instruir, enseñar, mis amados. Y eso es lo que hace la palabra. Y si la palabra es verdad, entonces la palabra nos va a transformar. Es el árbitro final sobre cualquier tema. Cualquier tema que se quiera tocar, es el árbitro final. Es el juez final a toda la vida. Ese es el juez que verdaderamente nos va a transformar a nosotros y nos va a declarar y nos va a decir, porque un día vamos a estar en el tribunal de Cristo o vamos a estar en el tribunal de Dios, y allí seremos juzgados de acuerdo a la verdad que está escrita. Todas las personas se miden por la verdad.
Una persona que es transparente, una persona que anda con la verdad, una persona que es sincera, mis amados, las puertas siempre se le van a abrir, las puertas siempre las tendrá abiertas. La persona que miente, la persona que engaña, las puertas se le cierran, las cosas no le salen como debe. Tarde o temprano será descubierto y será avergonzado. Por eso cada destino está marcado por la verdad, y así la verdad tendrá la última palabra en la vida. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, y por eso cuando miramos las Escrituras vamos a encontrar cómo es que la verdad trabaja y cómo es que la verdad hace que la vida del hombre sea transformada y cambiada. En Juan capítulo 8, en el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mis amados, esto es importante porque solamente el Hijo, ¿quién es el Hijo? Yeshua HaMashiach. ¿Quién es el único que puede guiarnos y orientarnos? Porque está diciendo el mismo nuestro Señor amado Yeshua HaMashiach dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué, mis amados? Libres de la mentira que el mundo habla, libres de toda la cultura que se mueve, libres de todo lo que se está moviendo, mis amados, y más en estos tiempos cuando estamos en los últimos tiempos, cuando nos quieren transformar y cambiar y quitar la verdadera familia y colocarnos una familia que no está conforme a las Escrituras, y hacernos ver que eso es verdadero amor, hacernos ver que eso es la verdadera realidad, que debemos dejar de ser anticuados y empezar a vivir con una inmoralidad en la cual la palabra de Dios dice la verdad y nos enseña la verdad, que Dios hizo un hombre e hizo una mujer, mis amados, y que el hombre y la mujer se unirían hasta la muerte, no dos hombres ni dos mujeres. La verdad, mis amados, nos va a llevar siempre, y por eso vamos a estar firmes y parados. Y si tenemos que ir a una cárcel, si tenemos que morir por decir la verdad, nos pararemos siempre a decir la verdad, porque a eso Dios nos ha llamado. Y no podemos seguir, mis amados, acacuenteando a los gobernantes y a las personas que quieren intimidar y que quieren colocar leyes antimorales para que el pueblo se someta y se sujeta a ellas. Y no podemos permitir que a nuestros hijos se les enseñe cosas que no dice la palabra. Por eso la invitación es para que leamos la palabra, la invitación es para que la llevemos en el corazón, la invitación, mis amados, es que podamos nosotros entender los principios y valores que el Padre nos enseña a nosotros como hijos de Dios, en la cual nos llama a vivir en santidad y no en pecado. Por eso cuando nosotros miramos, el que no cree en Yeshua, el que no cree en nuestro amado Jesucristo y lo niega, no tendrá la vida eterna. Por eso es importante, porque la gente querrá vivir en su pecado, va a querer vivir en su inmoralidad, pero lo que nos enseña la palabra, que el que se somete a Yeshua, el que anda de acuerdo al Evangelio de Cristo, el que anda de acuerdo a la instrucción dada por la palabra, porque Él dice: si me amáis, obedeced mis mandamientos, entonces, mis amados, tendrá vida eterna. Por esta verdad murieron los profetas, por esta verdad murieron los apóstoles, y muchos más hombres murieron, mis amados, y es larga la lista que podemos encontrar nosotros en la vida. Si nosotros nos analizamos y ponemos y miramos cuáles son todos esos hombres que murieron, podemos escoger a muchos. La iglesia de hoy, el pueblo de hoy, escogido por Dios, son muy pocos los que dicen la verdad y hablan con la verdad y mueren por la verdad. Mis amados, porque estamos sujetos a lo que las leyes de los gobiernos dicen, cuando hemos de vivir y debemos de estar sujetos a lo que la palabra de Dios dice. No importa lo que el hombre diga, porque si no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pues moriremos, mis amados, porque nosotros seguimos una verdad que es Cristo, seguimos una verdad que está escrita en esta palabra y que es inmutable. Por eso, mis amados, cuando miramos a Isaías y vamos a mirar a algunos de los profetas como murieron, porque tal vez, mis amados, como lo dije desde el comienzo, y al comienzo lo dije, moriría por decir la verdad. Y tal vez, mis amados, una de las cosas que queremos tal vez muchos es morir tal vez en una muerte bonita, y en esa muerte bonita acostarnos y no volvernos a despertar, que podamos morir tranquilos, pausados, mis amados. Pero cuando yo miro las Escrituras, me pego una confrontación y estoy mirando que nosotros como iglesia no somos ni la sal de la tierra ni la luz del mundo. No estamos haciendo la tarea correcta que el Padre nos mandó que hiciéramos, porque la sal escoce, y si nosotros
nosotros somos la sal de la tierra, mis amados, a la gente le debería de escocer su pecado, la gente debería de repugnarnos muchas veces, deberían de tirarnos tal vez la puerta en la cara, porque le estamos diciendo la verdad y estamos hablando con la verdad. Por eso no podemos seguir ocultando el pecado, ni podemos seguir, mis amados, callados ante toda la mentira y el engaño que los gobiernos están levantando. Isaías dice, de acuerdo a la historia, que murió en el tiempo del rey Manasés, aserrado en dos. Y mire lo que dice de ellos. Dijo Balquira a Isaías, cuando lo estaban aserrando, cuando le estaban diciendo que se retractara, dice que Balquira, que era uno de los que le ayudaba, era un profeta que no era un profeta de Dios, sino un profeta mentiroso, le estaba diciendo a Isaías, le decía a Isaías, repita esto y salvará su vida. Y le decía, he mentido en cuanto hablé, pues los caminos de Manasés son buenos y rectos, y los de Balquira también son buenos, así como los de sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que lo que estaban diciendo era que se retractara de lo que él había dicho en cuanto a los profetas y dirigentes falsos de la época. Y vamos a mirar en Isaías, y vamos a mirar qué era lo que Isaías les estaba diciendo al rey Manasés y a todos ellos. Capítulo 9, en Isaías capítulo 9, en el versículo 14, vamos a encontrar lo que el profeta Isaías les estaba diciendo a ellos. Isaías 9:14. Dice la palabra de Dios, y Yahweh, el Eterno, el Padre, o Jehová, cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Le estaba diciendo a Manasés, le estaba diciendo a Balquira y a todos los profetas de esa época lo que Dios iba a hacer con ellos. Y dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará consentimiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y eso era lo que el profeta estaba diciéndoles a ellos, y por decirles la verdad en la cara, por mostrarles, por eso la verdad escoce. Cuando alguna persona en su mentira, que cree que es una verdad, cree que está haciendo un bien, pero está haciendo un bien para su beneficio, no para los demás, y por eso miente, engaña, y no le importa hacer cualquier cosa y pasar por encima de la humanidad para que le sostengan sus verdades, como lo estamos viendo en este tiempo, que se sostienen en su verdad del homosexualismo, del lesbianismo, que se sostienen en sus maldades de su corrupción, que vemos cómo, mis amados, allí esos hombres de estos grupos insurgentes se paran y están diciendo que ellos no hicieron nada malo, cuando hay pruebas y hay testigos que están diciendo todo lo malo, las violaciones, todo lo que hicieron, los abortos, y se esconden detrás de una mentira y dicen que eso es la verdad de ellos. Y mis amados, eso es lo que el profeta Isaías estaba enseñando, que los gobernadores que estaban allí gobernando eran mentirosos, eran personas que no tenían moralidad, eran personas inescrupulosas, así como lo estamos viendo en los gobiernos de este mundo en este tiempo. Pero también dice allí, Isaías dice que no lloró, que ni siquiera gritó mientras lo aserraban, hasta que fue partido en dos. Seguía hablando, guiado por la presencia del Espíritu Santo. Eso es un hombre que anda con la verdad. Eso es un hombre que está dispuesto a morir por la verdad, y no importa cómo va a morir. Y esos son los hombres que hacen falta en este tiempo, que nos paremos y que podamos decir la verdad. No importa que nos vayan a partir en dos, pero si encontramos nosotros en Isaías, también encontramos en Jeremías. Y Jeremías dice, padeció desde azotes hasta ser abandonado en cisternas, o encerrado entre rejas, y murió en Tamneb de Egipto, apedreado por el pueblo. Entonces Jeremías capítulo 20 nos muestra a nosotros en el versículo 2 qué hicieron con el profeta Isaías. Dice la palabra de Dios allí, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Eterno, a la casa de Yahweh. Mis amados, ¿qué hicieron con él?
lo cogieron y lo encerraron, lo metieron en el cepo, lo metieron en la cárcel. Jeremías capítulo 38, encontramos nosotros en el versículo 6 lo que hicieron con el profeta. La palabra nos muestra que vivieron nuestros profetas por decir la verdad, porque Dios les hablaba, Dios les decía qué tenían que decir y sacaba al Señor a través del profeta, sacaba la mentira y el engaño. Y en el capítulo 38, en el versículo 6 dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Qué es el cieno? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál era la cisterna? No era una cisterna de agua, porque habían cisternas donde había agua limpia. Lo metieron en la cisterna donde venía todo lo que salía de los baños, de las cisternas, de donde venía todo aquello, mis amados, que el hombre bota de su cuerpo, mis amados, y fue impregnado de todo ese olor, y fue impregnado de toda esa infección, y estuvo por días allí. Pero dice en el versículo 13, y dice: de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel y siguió encarcelado, mis amados, solo y únicamente por decirle la verdad al pueblo de Judá, por hablarles y decirles lo que estaba pasando. Si nosotros miramos a Ezequiel, dice que murió en el país de los caldeos durante un destierro, después de haber profetizado muchas cosas a los de Judea. Allá mismo lo asesinó el jefe de los israelitas por echarle en cara la veneración de todos los ídolos. Mis amados, hoy no se puede hablar de un ídolo porque la gente, mis amados, de una vez se levanta, que se levanten. Mis amados, tenemos que seguir el ejemplo de los grandes hombres de Dios. Tenemos que pararnos en la posición, mis amados, porque si somos la sal de la tierra, ¿qué es cosa? Si somos la luz del mundo, se tiene que desaparecer las tinieblas. Y si tenemos que morir por decir la verdad, mis amados, porque eso es lo que hace falta. Porque hoy en día se habla de prosperidad, hoy en día se habla únicamente, mis amados, de que venga y adore al Señor y traiga su diezmo, traiga su ofrenda, traiga su pacto, venga y haga aquí una promesa delante de Dios, y entonces el Señor lo va a bendecir y lo va a llenar de casas, lo va a llenar de dinero, usted no le va a faltar ningún bien, el Señor lo va a bendecir, mis amados. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Cuando nosotros miramos, dice que los apóstoles y mártires, mis amados, ellos también tuvieron que, mis amados, vivir una situación bien difícil. Encontramos a uno de los primeros mártires, que es Esteban. Y Esteban dice, mis amados, que predicó con vehemencia y se terminó sepultado por las piedras. Cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos que se paró a defender la palabra de Dios, se paró a defender el evangelio de Cristo, se paró y empezó a hablar desde Adán y Eva, empezó a hablar a través de todos los profetas, empezó a hablar hasta cuando llegó y habló de Cristo y les mostró que Cristo era el Mesías. Y por haber dicho la verdad que Cristo era el Mesías, mis amados, lo cogieron y lo apedrearon, mis amados. Allí estaba el Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Pero también encontramos nosotros que no solamente Esteban murió de esta forma. Vamos a mirar cómo murieron cada uno de ellos, y tal vez nosotros anhelando morir y descansar y acostarnos y tener reposo, cuando ni siquiera vamos y estamos haciendo la tarea. ¿Y por qué no hacemos la tarea? Porque no queremos de pronto morir de esta forma. ¿Por qué no estamos haciendo la tarea de predicar y enseñar las escrituras? Porque tal vez, mis amados, queremos estar más bien tranquilos y reposados, y el Señor nos entiende y nos comprende. Esa es una mentira del diablo, porque nosotros fuimos llamados, y nosotros somos llamados, mis amados, para hacer también sacrificio, como Cristo murió en la cruz, por decir la verdad y andar en la verdad y poder confrontar a la gente con el pecado. Y el que está en adulterio, decirle que es adúltero; el que está robando, que es un ladrón; al que está en la avaricia, decirle que es un avariento; al que está adorando imágenes, que es un idólatra, y así sucesivamente, porque a eso Dios nos llamó. Porque lo que anhela la presencia de Dios y lo que anhela Dios es que andemos con la verdad, hablemos de la verdad, que es Cristo. Pero vemos a Jacobo, que Herodes lo mandó matar y fue traspasado con una espada. Vemos nosotros a Felipe, el gran evangelista, aquel que estuvo allí con el eunuco. Dice que fue azotado, echado en la cárcel, y después lo crucificaron por estar predicando la palabra de Dios. Mateo fue muerto por una alabarda en Etiopía. ¿Qué es una alabarda? Es una lanza larga que al final tiene una curva, mis amados, una
como especie de una cuchilla en curva, y con eso lo cogieron y lo tajaron a Mateo por estar predicando la palabra de Dios. Dice que Jacobo, el menor de edad de 99 años, para los que están esperando todavía que les llegue la vejez, este hombre aún a los 99 años predicaba la palabra de Dios y fue aprendido, golpeado por los mismos judíos hasta abrir su cráneo con un bate, con un garrote, y le rompieron su cabeza. Matías, que fue apedreado en Jerusalén y luego lo decapitaron por estar hablando de la palabra de Dios. Andrés, hermano de Pedro, predicó en muchas naciones de Asia hasta que fue capturado y colgado en una cruz. Marcos, el evangelista, fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría. Lo arrastraron en un carro, mis amados, hasta que le vieron que su carne se le despedazó y se le zafó y le quedaron sus huesitos. Mis amados, no descansaron por estar predicando la palabra de Dios. Pedro, que fue crucificado según Jerónimo y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, pedido por él mismo. Pablo, el apóstol a los gentiles, fue decapitado, mis amados, y antes de morir el apóstol Pablo solo pidió que le permitieran orar antes de entregar su cuello a una espada, porque le quitaron la cabeza. Judas, el hermano de Jacobo, fue crucificado en Edesa. Bartolomé acabó de traducir el evangelio de Mateo al lenguaje de la India y fue cruelmente azotado y luego crucificado por los idólatras de aquel país. Mis amados, porque el hombre que anda en idolatría se enfurece cuando le hablan de la verdad y le dicen que esos ídolos son inmundicia ante los ojos del verdadero Dios. Y a nosotros ya nos da pena decirle a la gente que no adore imágenes, y aún vemos nosotros cómo hay, mis amados, decenas y decenas de personas haciendo filas para entrar y a postrarse delante de una imagen, pero no nos paramos ante la verdad para poder enseñar la verdad. Y por eso el mundo anda como anda, porque nosotros que somos la iglesia no estamos predicando ni enseñando las verdades que la palabra de Dios nos enseña. Tomás murió atravesado por una lanza en la India. Lucas, él fue colgado en un olivo en Grecia. Simón fue crucificado en Gran Bretaña. Y por eso vemos nosotros como cada uno de los 12 discípulos aquí, porque Matías reemplazó a Judas, y vemos como cada uno de ellos, por hablar con la verdad, no descansaron después de que nuestro Señor y amado Yeshua Hamashia, mis amados, partió y subió al reino de los cielos, encomendándoles ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y encontramos que ellos cumplieron la tarea, fueron obedientes cuando nosotros estamos siendo desobedientes al llamado. Estamos siendo desobedientes a predicarle al vecino, a predicarle al que va en el carro, al predicarle al que va en el bus, al predicarle al que está en la calle, para poderle decir, al predicarle tal vez al que está robando, o al que está de pronto allí en la calle vendiendo su cuerpo, a predicarle tal vez, así se rebelen, así se levanten, así nos digan mil cosas, mis amados, porque tal vez nos van a tirar piedra, nos van a escupir, nos van a botar agua, van a hacer mil cosas con nosotros, pero tenemos que predicar la palabra de Dios, así el mundo se disguste. Por eso nosotros, cuando encontramos esta larga lista interminable durante estos 2000 años, la historia en Hebreos capítulo 11, cuando nosotros miramos los grandes hombres de fe, vamos a encontrar cómo nos enseña la Escritura, cómo fue que murieron esos hombres de fe, cómo fueron los que murieron después de los discípulos, cómo fueron los que murieron muchos de los hombres que tal vez sus nombres no están inscritos en la Escritura, pero que la palabra de Dios nombra que fueron muchos, y que muchos de ellos, dice muchos de ellos murieron, mis amados, de una forma totalmente diferente. Y vamos a mirar lo que dice en Hebreos, y vamos a ir a Hebreos en el capítulo 11 y vamos a mirar nosotros que dice la palabra desde el versículo 36 en adelante. Dice la palabra de Dios: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados. No solamente uno solo fue aserrado, fueron muchos los que fueron aserrados. Dice, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Sabe que el mundo a nosotros no nos ve como dignos, nos ven como el ser tal vez más despreciable que hay, porque andamos con la verdad, porque confrontamos y le decimos al mundo la verdad, porque le estamos diciendo al que está en pecado, que está
que está haciendo lo malo ante los ojos de Dios y que a Dios no le agrada, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo no creo, mis amados, que allí en el monte tuvieran tal vez una casa, porque dice que vivían en cavernas y nosotros estamos muy bien acomodados en una casa. Queremos tener la mejor casa y algunos quieren tener la casa en los mejores barrios, mis amados, y vivir cómodamente, pero que dice que somos cristianos, pero que nunca predicamos la palabra de Dios y no estamos dispuestos a morir por la verdad. Por eso aquí dice la palabra de Dios que muchos de ellos estuvieron en cuevas y en cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Quién nos está enseñando la Escritura? Que ellos, mis amados, se pararon tan firmes y vivieron con la fe, sin contar, mis amados, lo que pasó cuando soltaron a los cristianos en el Coliseo para que se lo comieran los leones allí por decir que eran cristianos. Y sabe que cuando estaban muchos de ellos allí en ese Coliseo y estaban allí orando y pidiéndole al Eterno que tomara su alma, que tomara su espíritu, y muriendo por la verdad, muriendo por decir que Jesucristo, que Yeshua Hamachía era el Señor, mis amados, de la gente que había arriba en las gradas, mucha gente de ellos, al ver la fe de ellos, dijeron: ellos no van a morir por una mentira. Si van a morir porque lo que están profesando, lo que están diciendo es una verdad. Y muchos de ellos bajaron y también recibieron a Cristo, a Yeshua Hamachía en su corazón, y se arrodillaron ahí también para ser muertos juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque daban testimonio de su fe. Mucha gente, mis amados, si ellos murieron, si ellos dieron su vida, es porque esto no es una mentira, es la verdad más grande que existe para el ser humano, para que se arrepiente, se aparte del pecado y ande en santidad, para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Pero si nosotros miramos un poquito atrás, y podemos mirar en el mismo Hebreos capítulo 11, que en el versículo 13, tal vez no salga en su pantalla, pero si alcanzan a colocarlo allí, usted lo va a leer en la pantalla. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mis amados, el que no se avergüenza del evangelio, el que no se avergüenza de Yeshua Hamachía, hay una ciudad preparada, y el Padre no se avergüenza de ellos. El Padre no se avergüenza de que nosotros, mis amados, prediquemos y digamos la verdad. Al contrario, nos tiene preparado un lugar, mis amados, y así tengamos que morir, mis amados. Yo le quiero decir en esta mañana: hay un lugar para usted, hay un lugar para mí, porque así lo dijo el Señor en Juan capítulo 14. Por eso podemos pensar que el evangelio de Yeshua Hamachía es un fraude, cuando tantas personas estuvieron dispuestas a dar sus vidas por sus convicciones. Después mucha gente podrá decirlo, que eso es un fraude, que como alguien va a morir por otro, pero era que la verdad estaba en sus corazones. Eran personas que no tenían la mirada en esta tierra como muchos de nosotros, que en estos días, mis amados, me enteré de la noticia de un señor que tuvo que venderle su casa para poder extenderlo del metro, y se trasladó para un pueblo, para Girardot, creo que se trasladó él, mis amados, y se murió de pena moral porque estaba muy apegado a su casa. Sabe que hay hombres que se apegan a su casa, hay hombres que se apegan a la tierra, hay hombres que se apegan a cosas y mueren, mis amados, así por la moral, mueren allí, mis amados, porque están apegados tanto a lo que está aquí en la tierra, pero no colocan la mirada en lo que está allá arriba en los cielos. Por eso también podremos decir: ¿será que se puede sostener una mentira hasta las últimas consecuencias? Usted, mis amados, si lo que está diciendo es una verdad, usted lo sostiene y se tiene ahí, pero una mentira, mis amados, cuando ya llega una navaja, cuando llega un cuchillo, cuando llega una lanza, cuando tal vez llegan unos clavos y empiezan a pasar sus manos, entonces dice que lo que está diciendo es mentira y se retracta. Pero el que está convencido de la verdad, no le importa morir por la verdad. Por eso la pregunta, mis amados, en esta mañana es clara:
¿Moriría usted por decir la verdad, por andar en la verdad, por caminar en la verdad? Estamos convencidos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, porque si yo no estoy convencido que Él es mi Salvador, si yo no estoy convencido que Yeshua HaMashiach es el Señor y Salvador del mundo, si no estoy convencido que Él es el que salva mi alma, que Él es el Señor, que Él es de todos los señores, el Rey de Reyes, que Él es el único, mis amados, entonces no tendré vida eterna, no podré ir al reino de los cielos. ¿Será que puedo sostener esa mentira? Entonces, ¿por qué no lo predicamos? Entonces, ¿por qué no lo enseñamos al mundo? ¿Por qué no vamos y le decimos al mundo? Porque hay miedo que nos tiren la puerta en la cara, porque hay miedo, mis amados, que se pierda un trabajo, porque hay miedo, mis amados, de decir que soy creyente, cristiano, verdadero, sincero, guardando la verdad en mi corazón y diciéndole al mundo, porque de pronto las puertas se pueden cerrar, porque el mismo gobierno nos va a perseguir, porque la misma iglesia, mis amados, las iglesias que van en contra de nosotros, como la misma iglesia católica, se iría a levantar contra nosotros, mis amados. ¿Qué pasaría si nosotros nos paramos hoy en día y le decimos que el día sábado es el día de descanso, que es el día que dice la Escritura y que habla la palabra de Dios, y que ese día nunca se podía cambiar y que debía estar ahí, porque así lo dice la Escritura y no el domingo? Mis amados, el gobierno, mis amados, la misma iglesia se levantaría y nos perseguirían y nos harían callar, porque ellos fueron los que cambiaron y transformaron el sábado por el domingo. Cuando nosotros estamos convencidos que Cristo nuestro Señor y Salvador, no nos da miedo, mis amados, pero eso no nos da miedo que nos tiren una puerta en la cara. Esa debería ser la actitud de cada uno de nosotros. No nos da miedo, mis amados, que de pronto nos echen del trabajo. ¿Qué pasaría si se levantara en este tiempo una persecución donde no pudiéramos hablar de Dios? ¿Qué pasaría si los gobiernos en este tiempo dijeran que es lo que va a venir en muy poco tiempo? Porque en muy poco tiempo, dice la Escritura allí en Tesalonicenses, está diciendo, mis amados, claramente que se levantará, mis amados, el hombre de mentira, se levantará el hombre de engaño, se levantará el anticristo y dará la orden que no se pronuncie nada que sea de Dios, que solamente lo tienen que adorar a Él, porque Él es el verdadero Cristo Yeshua, que Él es el único Cristo que existe, que Él es el Mesías que estaban esperando, pero que no pueden hablar de ningún Dios. Y de entonces, mis amados, habrá persecución para todo aquel que diga que Yeshua HaMashiach es el Señor. Por eso encontramos qué pasaría si se levantara esa persecución. ¿Cuál sería nuestra actitud cuando nos coloquen un cuchillo, cuando de pronto coloquen una guillotina que nos van a quitar la cabeza, cuando de pronto tengan unos palos para cogernos y darnos palo, madera, o tengan piedras para lapidarnos? ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Estaría dispuesto, listo para morir por la verdad? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos hoy. Es una pregunta que no podemos quitarla. Es una pregunta de lo que la palabra de Dios enseña, de lo que vendrá en los últimos tiempos. Y ahí es donde se va a conocer el verdadero creyente, el verdadero cristiano, cuando esté al frente de los gobiernos, cuando esté al frente, mis amados, del anticristo, cuando esté al frente del hombre de engaño y de mentira, cuando estemos al frente y se empiecen a decir que no podemos pronunciar, cuando haya persecución y nos quiten las escrituras. Por eso, si usted no la memoriza, si usted no la guarda en su corazón, ¿cómo va usted a defenderse con la palabra si usted no la lleva, no la interioriza aquí adentro? Por eso tenemos que tenerla, porque va a llegar el momento en que la van a quitar. Va a llegar un momento, mis amados, que va a haber una persecución tan grande, donde tal vez van a colocar a nuestra familia en una posición y nos van a decir: o niega usted a ese Yeshua HaMashiach, o acabamos a toda su familia. Mis amados, llegarán momentos tan difíciles donde tendremos que probar nuestra verdadera fe y a ver si queremos todavía morir, como muchos dicen: quiero morir tal vez acostándome y que me dé sueño y no despertar nunca más. Mis amados, los verdaderos hombres de Dios, ninguno murió descansando de esa forma. Los verdaderos hombres de Dios, si vemos a Malaquías, si vemos nosotros Zacarías, si vemos a cada uno de ellos, fueron torturados, murieron, mis amados, porque tuvieron que pasar por momentos duros, por confrontar a los gobiernos, por confrontar a los mismos sacerdotes, por confrontar al mismo pueblo de Dios y decirles que la idolatría y lo que estaban haciendo era abominación delante de los ojos de Dios. Por eso, mis amados, termino diciendo esto: todavía queremos una muerte bonita.
acostándonos y no volver a despertar. El que muera confesando a Yeshua tendrá vida eterna. El que muera confesando, no que diga yo creo en Jesús, sino que lo confronten y le digan, o niega a Yeshua HaMashiach o muere inmediatamente. Usted tiene que adorar al único que está hoy sobre la faz de la tierra, que es el anticristo. Tengo que tomar la decisión, mis amados. Por eso cuando volvemos nuevamente a Juan, en el capítulo 8, vamos a hacer otra vez, mis amados, lo que la palabra de Dios dice, porque está confrontando a los judíos. Y le está diciendo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa palabra tiene cabida también para nosotros. Si nosotros, mis amados, obedecemos la palabra de Dios, si permanecemos en la palabra de Dios, si estamos firmes en lo que la Escritura y lo que enseña, mis amados, esta Torah, esta instrucción, este libro, mis amados, profético, este libro, mis amados, que es valioso, que vale más que el oro y la plata. Si nos paramos en lo que el Evangelio de Cristo enseña, mis amados, la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No habrá dolor en nuestro corazón. Vamos a morir tal vez como murió Isaías, que murió hablando en el Espíritu. Vamos a morir tal vez como murió Esteban, que a Esteban no le importó que le lanzaran piedras, sino que vio a Yeshua HaMashiach, vio al Padre Celestial allí en el reino de los cielos. Dice que vio el trono de Dios y vio a Yeshua HaMashiach allí, y entonces él dice, toma mi Espíritu, Señor, mis amados, porque no le importó una piedra sobre su cara, no le importó una piedra sobre su cuerpo, 2, 3 piedras, porque él sabía en quién estaba confiando. Por eso dice la palabra de Dios que los judíos le contestaron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Pero el Señor los confronta, porque el mundo, mis amados, igual que en esta época, que le estaba hablando a los judíos que conocían la palabra, que conocían la Torá, que conocían la ley de Dios, que conocían los mandamientos, las leyes, los estatutos y las ordenanzas, el Señor los confronta de frente y les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor les estaba mostrando que ellos tenían un amo que se llamaba Satanás, porque Satanás es el único, mis amados, que es el padre de mentira, el padre de engaño, y tenía engañado aún a los mismos judíos. Y el Señor está confrontando diciendo, ustedes están en pecado, están haciendo lo incorrecto, tradiciones humanas es lo que están haciendo, están colocando cargas sobre el pueblo que ni siquiera ustedes mismos las cumplen. Y entonces le dice el Señor, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Le está diciendo, yo soy el heredero, pero el que es esclavo no es heredero, y los que somos herederos, mis amados, entronaremos en la casa, viviremos en la casa de Dios por siempre y para siempre, esa casa que Él nos está preparando para cada uno de nosotros. Y por eso dice el Señor, así que si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, los confronta y les dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso mismo está pasando en este tiempo. La palabra de Dios no haya cabida en los grandes gobernantes, la palabra de Dios no haya cabida en los grandes sacerdotes que se llaman obispos que existen en este mundo. No hay una cabida de la verdadera palabra, porque la palabra de Dios es sal, es cose, y por eso dice que nosotros somos la sal. Tenemos que ir y predicar, y que el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach sea glorificado, que el nombre de nuestro Yahweh, de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Elohim, de nuestro amado Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos que lo llamamos, Él sea exaltado y honrado y glorificado, porque hay un pueblo que está limpio, sin mancha, sin arruga. Hay un pueblo que se levanta a decir la verdad. Hay un pueblo que está dispuesto, mis amados, a vivir para Él. Pero hoy que estamos viendo, mis amados, uno queda preocupado cuando ve Facebook, cuando ve, mis amados, Instagram, cuando ve muchas cosas allí, cuando ven los periódicos, cuando ven las revistas. Mis amados, el hombre está más preocupado por guardar su cuerpo 90, 60, 90, por bajar los kilos de grasa, que buscar de la presencia de Dios, de vivir en santidad. Quiere mostrar una imagen ante el mundo de que está muy bien aparentemente, pero por dentro, mis amados, el Señor le dijo a los fariseos y les dijo a los judíos, se los dijo así de frente y sin temor y sin miedo, llegó y le dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados, por fuera se ven bonitos, pero por dentro es pura carroña. Y es lo que estamos viendo en este momento en medio de nuestros gobernantes, es lo que estamos viendo en medio de todo lo que se está levantando en el mundo, hombres
que aparentemente muestran piedad, pero por dentro son hombres con un corazón totalmente dañado. Por eso el Señor dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Y les dice: vuestro padre es el diablo, vuestro padre no es mi mismo Padre. Muchos confunden y están confundidos, que creen que están adorando a Dios, pero están adorando a Satanás, están adorando al demonio, cuando están en su pecado, cuando siguen en su iniquidad, cuando están haciendo lo indebido. Y eso era lo que estaba pasando, y por eso nuestro Señor Yeshua Hamashia confronta de frente y les dice de frente, mis amados, les dijo víboras, les dijo serpientes. Juan el Bautista también se paró firme. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? A Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque le dijo al rey, le dijo: usted está en adulterio, usted le quitó la mujer a su hermano. Y entonces hicieron fiesta, y entonces el rey pidió y le dijo a la hija de Herodías que qué quería, y esta Salomé llegó y le dijo a la mamá que qué sería lo que le pidiera, que el rey le daba la mitad del reino. ¿Sabe qué dijo esta mujer? Porque se sentía acosada, porque cuando que se está hablando la verdad, la gente se escoce, la gente se incomoda cuando se le dice la verdad. Y cuando se le dijo la verdad, esta mujer pidió la cabeza solamente de Juan el Bautista para quitarse ese problemita de encima. Se lo podrá quitar de encima, pero un día tendrá que presentarse delante de los ojos de Dios. A nosotros nos podrán matar, a nosotros nos podrán quitar de la faz de la tierra, pero un día todo hombre y toda mujer, dice la palabra de Dios, que tendrá que doblar su rodilla y confesar su pecado delante del Eterno, y confesar que Él es santo, que Él es Dios, que Él es el único que vive y reina. Por eso, mis amados, no se preocupe si a usted lo escupen, no se preocupe si le tiran la puerta, no se preocupe, mis amados, si le hacen el feo, no se preocupe, mis amados, porque por esto que estoy hablando hoy, tal vez voy a ser censurado, pero yo quiero decirles en esta mañana, mis amados, yo espero un reino, yo espero una patria, como dice Hebreos, yo espero un lugar en el cielo, no aquí en la tierra. Estoy esperando el lugar de gloria para honrar y bendecir siempre a mi Señor, que me libró y me sacó y me hizo libre del pecado, de la maldad y de la iniquidad en que vivía. Ahora soy libre, mis amados, para adorarlo libremente, para exaltarlo. Ya no adoro ningún ídolo, ya no estoy postrado ante ninguna imagen, ya no estoy detrás del pecado y la iniquidad, sino que cada día busco la santidad, porque sé que Él me hizo libre por su sangre preciosa, porque Él murió en la cruz, Él allí murió para entregar su vida por nosotros. Por eso no tenga miedo de predicar, no tenga miedo de anunciar las nuevas de salvación, porque Él es nuestro Rey, nuestro Dios. Él es el que nos da vida, y nos da vida en abundancia. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero Yeshua Hamashia le da vida, Yeshua Hamashia lo levanta, Yeshua Hamashia le promete cosas grandes. Aunque tengamos que vivir en cuevas, aunque tengamos que vivir en el monte, aunque tengamos que vivir, mis amados, tal vez con la misma ropa, pero que nuestra alma no se pierda, que estaremos parados y firmes, como dice la Escritura, y que vivamos para honrar al que vive y reina por los siglos de los siglos y los siglos. Amén, amén y amén. Dele allí un aplauso al Rey de Reyes, dele un aplauso al Señor de Señores, porque Él es el que nos da la vida. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y damos gracias porque ella nos enseña que tú eres el único que nos hace libres. Señor, al ver la muerte de todos los profetas, al ver la muerte, Señor, de tus discípulos, de los apóstoles, al ver, Señor, cómo murieron cada uno de ellos, Señor, te pedimos perdón cuando queremos morir tal vez con una muerte bonita, porque eso nos quiere decir que estamos quietos, eso quiere decir, Señor, que estamos cómodos, eso quiere decir, Señor Padre amado, que no queremos persecución, que no queremos predicar tu palabra para que nadie nos diga nada y poder vivir tranquilos y ahí pausados, y solamente estamos pidiendo tal vez una casa, un carro, estamos pidiendo la finca, estamos pidiendo, Señor, el último celular, estamos pidiendo la plata y el dinero para un viaje, para conocer muchos lugares, cuando verdaderamente tenemos que estar predicando, enseñando las Escrituras, anunciándole al mundo que muy pronto Yeshua Hamashia arrebatará su iglesia, y que después de eso Él vendrá y traerá juicio sobre la faz de la tierra, sobre todos aquellos que no creyeron. Por eso, Padre, en esta hora te pido, Señor, que cada corazón sea tocado, que cada vida sea tocada. Te pido, Padre Santo, Señor, que traiga un despertar. Trae, Señor Padre amado, un verdadero avivamiento en cada ser, en cada vida, Señor, donde se levante, Señor, y no vive, Señor, tal vez allí, Señor, cómodo, sino que si ha de ser perseguido, que sea perseguido, pero que, Señor, diga la verdad, que ande en la verdad, que confirme la verdad, que predique, que confronte
ante el pecado, como hicieron los apóstoles, como hicieron los profetas. Por eso muchos de ellos fueron ahorcados, muchos de ellos fueron aserrados, muchos de ellos fueron pasados, Señor, a espada, muchos de ellos fueron quemados. Aún el apóstol Juan fue metido entre una paila llena de aceite caliente, Padre Santo, y después desterrado y metido en una isla, Padre Santo, Señor, porque siempre habló la verdad. Pero estando allí, Señor, Padre amado, tú trajiste revelación. Encontramos el libro de la revelación, el libro que llamamos Apocalipsis hoy en día, Padre amado, Señor, que es la revelación de los últimos tiempos, de lo que tenemos que aprender y vivir, Padre amado, para honrarte a ti, para darte toda la gloria y la honra. Por eso, Padre, ten piedad, Señor, levanta la verdadera iglesia, danos fuerza en los momentos de persecución, danos fuerza en esos momentos, Señor, que venga, Padre amado, los momentos duros y difíciles, por estar predicando tu palabra, por pararnos y confesar y decir con nuestra boca que yo amo y honro a Yeshua HaMashiach, a Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador, que Él es mi Salvador y no nos vamos a retractar. Que tu Santo Espíritu allí esté, que tu Santo Espíritu nos dé fuerza para no dar un paso atrás, Señor, Padre amado, porque nos espera allá arriba, porque tenemos una convicción, Señor, de que vamos a estar juntamente con nuestro amado Yeshua, que vamos a estar en el trono de gloria adorándote y exaltándote a ti, Padre amado, porque hemos podido entender por tu Espíritu, porque tu Espíritu nos convenció de pecado, porque tu Espíritu nos convenció de juicio y de justicia. Por eso, Padre, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por cada uno de tus siervos, de tus hijos, que se para y predica tu palabra, Señor, que no se calla, sino que le anuncia al mundo la verdad que es Cristo, la verdad, la transparencia, que anda en la verdad, que no anda en la mentira ni el engaño, que no anda con el pecado, sino que ha entendido y ha comprendido, Señor, que la ley, la Torá, la palabra de Dios, Señor, es el espejo, Señor, que nos muestra la realidad de cada ser humano, y que a través de Cristo y de Yeshua HaMashiach, Señor, nos limpia de todo pecado, toda iniquidad, toda inmundicia, para podernos presentar delante de ti, Padre amado. Por eso en esta mañana, Padre, en esta mañana, mi amado Yeshua HaMashiach, en esta mañana, Espíritu Santo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, la adoración y la exaltación. Que los cielos se abran en esta mañana, que la gloria de Dios descienda sobre cada hogar que acepta esta palabra, Señor, que se confronta con ella, Señor, que tal vez se postra y llora en esta mañana, Señor, Padre amado, que en esta mañana reconoce que no está haciendo la tarea del verdadero discípulo de ir y predicar la Escritura. Que esta mañana tú, el poder de tu Espíritu, Padre amado, traiga justicia y traiga juicio sobre cada hogar, Señor, en bendición, Padre amado, en restauración, Dios de los cielos, contigo. Que volvamos la mirada al único Padre y Creador de todo lo que hay, al cual tenemos que un día entregarnos, Padre. Por eso en esta mañana toca vidas, toca corazones, transforma, Señor, en esta mañana. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Padre, en Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos, el Señor los llene de su gracia y de su amor, que el Señor les restaure, el Señor les fortalezca, y que no callen, mis amados. Memorice la palabra, vaya y predique. No mire qué va a pasar o qué va a suceder, porque allá arriba hay un lugar, mis amados. Si usted está convencido, si usted en su corazón verdaderamente cree que Yeshua HaMashiach, que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Redentor, que Él es el Salvador, que Él nos redimió con su sangre preciosa, no calle, hable de Él, anúncielo a los cuatro vientos y reciba la bendición del Eterno hasta la eternidad en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones a todos. El Señor les guarde.